Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con el caso de Jesús Santrich y la no presencia ante la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Para el día de hoy estaba prevista la recepción dentro del proceso de una versión del señor Jesús Santrich ante la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con el caso de su presunta responsabilidad penal en el video que tiene que ver con que si ha incurrido en delitos de narcotráfico después de la firma de los acuerdos. Jesús Santrich no se presentó, podríamos decir fácilmente de forma coloquial que dejó a los colombianos con los crespos hechos, pero también podríamos decir qué pasó, dónde está Jesús Santrich, a quién le conviene que él no se haya presentado hoy. Me imagino que los noticieros como RCN principalmente y Caracol, pero principalmente RCN, que es el vocero oficial del uribismo, enemigo de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, estará satanizando a la JEP, buscando la forma de que el referendo propuesto por ellos coja fuerza y la gente firme masivamente, además que el señor Álvaro Uribe Vélez se salió a las calles él mismo a recoger las firmas. ¿Y por qué la está recogiendo? Porque le teme a la verdad. La no comparecencia de Jesús Santrich en el día de hoy ante la Corte Suprema de Justicia favorece precisamente a los enemigos de la paz, porque van a tener argumentos para decir que los acuerdos de La Habana no fueron los acuerdos que realmente necesitaba el país y que el señor Juan Manuel Santos le entregó la nación a los narcos terroristas de las FARC, porque así manejan la noticia. Se especula de que se encuentra en Venezuela, ahora aparece por ahí en la noticia un Daniel que posiblemente lo llevó, lo condujo, que ahora van a investigar a sus escoltas. Total, yo lo veo como una cortina de humo y ojalá no me esté equivocando. Si el señor Jesús Santrich realmente se fue, evadió presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, yo personalmente como colombiano lo digo, es un irresponsable, es una persona que debió pensar su acción si realmente se fue, porque no está perjudicándose él, está perjudicando una nación ahorita y el sueño de muchos niños de encontrar por fin el país que nosotros no tuvimos, un país sin violencia, un país sin corrupción, un país donde salir a las calles el miedo no sea el que nos acompañe. Pero es preocupante, solo especulaciones, línea de inteligencia y Jesús Santrich no aparece, no viene una evidencia de que está en Venezuela realmente. ¿Por qué las noticias hablan de Venezuela? Porque es que siempre, para mantener el odio hacia el gobierno bolivariano, le han inculcado a la gente que allá es donde se van a refugiar los guerrilleros, que allá se van a refugiar los guerrilleros, y entonces no le inculcan a la gente que aquí en Colombia se refugian los paramilitares y que están refugiados en el Palacio de Nariño y están refugiados en el Congreso de la República y en las instituciones del Estado. Porque han sido tanta la parcialidad como se manejan las noticias que creen, o muchos colombianos creen, que los paramilitares usan motosierras de papel, que los paramilitares disparan balas de pan, de pudín, qué sé yo, y que los únicos que disparan balas que matan son los grupos guerrilleros. Entonces es preocupante. ¿Qué pasó con Jesús Santrich? Los colombianos necesitamos una verdad. Mientras no haya una evidencia clara de que Jesús Santrich se evadió, yo estaré pensando que fue secuestrado, que ha sido torturado y que ha sido desaparecido. Tengo derecho a opinarlo. Estamos frente a un gobierno tramposo, un gobierno que durante décadas ha desaparecido a muchos colombianos que no aparecen, y realmente sobre Jesús Santrich se tejieron noticias, unas sombras macabras alrededor de él que lo vieron como el peor engendro que ha tenido este país, que ha sido, mejor dicho, donde Jesús Santrich no existiera, esta fuera la Suiza latinoamericana.
Entonces es preocupante, no nos debe extrañar que esté desaparecido, que sea torturado, porque le conviene más que no se presente a los enemigos de la paz que a la misma FARC, que a los grupos alternativos, que a los grupos que quieren darle un viraje político a la nación. Es a lo que menos les conviene la desaparición del señor Jesús Santrich. Si el señor Jesús Santrich se fue, hombre, hay que decirle que no actúe como el Uribato, que no actúe como la gente del Centro Democrático, que son los que nos tienen acostumbrados a ser prófugos de la justicia, a huir, a desacreditar las cortes, a desacreditar la justicia y a desacreditar a todo aquel que les diga la verdad, que son unos corruptos. Que no actúe como la gente del Centro Democrático y que acuda al llamado de la Corte Suprema. Pero no podemos decir entonces que ya está desaparecido, pero no podemos decir que el señor se evadió, que se voló, porque seríamos irresponsables. Necesitamos como colombianos una prueba de que realmente él se fue para Venezuela y que esté allá. No podemos odiarlo, podemos tenerle toda la rabia que tengamos, pero debemos concentrarnos también en pensar si fue desaparecido. Porque uno podría decir que Santrich tenía razones para irse, lógico, con toda una prensa encima, amenazas a priori de que lo iban a extraditar, de que le iban a violar sus derechos, que lo querían extraditar, pues cualquiera también se podía ir, lógico. Pero ¿por qué irse antes, cuando él tenía la oportunidad, la opción de presentarse hoy? Y quizás no se dictara de una vez medida de aseguramiento si es lo que tenían pensado. O irse ayer, o 2 días antes. Pero los abogados de él, que tampoco saben, creo que ya entablaron una denuncia por su desaparición, porque creen que está desaparecido, que fue secuestrado. Más que preocuparnos esa situación de que muchos de que la JEP, que Farsanto, que lo uno y lo otro, debe preocuparnos es que está en juego es el futuro de los colombianos, el futuro de unos acuerdos que le den confianza a grupos que están al margen de la ley para negociar con el Estado colombiano. Mientras Jesús Santrich no aparezca, va a haber desconfianza del ELN para negociar, va a haber desconfianza de todos los grupos al margen de la ley, porque no confían en el Estado, y eso únicamente le conviene al uribismo, al Centro Democrático y al gobierno que tenemos y a sus fuerzas militares cochinas, no todas, pero los altos mandos que están encochinados, que necesitan que el país esté en guerra para que las noticias solamente hablen de enfrentamiento entre militares y guerrilleros y no se hable de corrupción, y la gente crea que el problema en Colombia únicamente es la guerrilla y que allá en el Congreso de la República están las hermanitas Calles cantando rancheras. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció que están buscando la manera de declarar, por petición de la Procuraduría, librar orden de captura para el señor Jesús Santrich, o en su defecto convocar a nueva fecha para su indagatoria. Y lógico que ya eso despertó la ira en algunos colombianos a través de las redes sociales, porque vemos a una Corte Suprema de Justicia que la tratan de guerrillera, que la tratan de socialista, los señores del Uribato, los señores del Centro Democrático, y ya es el 8º día preguntándole a la Corte Suprema cuándo va a ser diligente para llamar a indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez. Según los del Centro Democrático, la Corte Suprema de Justicia es farsante, es socialista, es comunista, que ampara a la guerrilla, pero sin embargo se hacen los de la vista gorda al ver que ya la Corte, al no presentarse, ya está estudiando, muy diligente, ahí sí tienen tiempo para fijar nueva fecha para la indagatoria de Santrich, o en su defecto librar orden de captura. Y al señor Álvaro Uribe Vélez, que ya va en el 8º día después del año cumplido que se citó indagatoria, no está pasando nada. Era lo que quería decirles en el día de hoy. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, porque así nos están brindando apoyo. Ahí está, es gratis, no les cuesta nada. Denle manito arriba si les gusta nuestro video, compártalo, opine a favor o en contra, pero hágalo con respeto. Y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.